Programa de formación en hipnosis de sanación. Hoy seguimos analizando el libro de Camila Martínez, Hipnosis Hoy, guía clase para alumnos. Avanzamos con el capítulo 2, los orígenes del trance. Somos antiguos en esto. Cuando aprendemos hipnosis, muchas veces la tratamos como una técnica moderna, casi como una app nueva que instalamos en el teléfono. Pero el capítulo 2 de Hipnosis Hoy nos recuerda algo que puede cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con esta herramienta. El trance no lo inventó nadie. El trance nos precedió. Estaba antes que la palabra hipnosis, antes que la ciencia, antes que la psicología. Y eso no es un dato histórico menor, es una declaración profunda. Cuando guías a alguien hacia su subconsciente, estás honrando una tradición que viene de miles de años de sabiduría humana. Eres parte de una línea de transmisión que comenzó alrededor del fuego, bajo las estrellas, mucho antes de que existieran los hospitales y las universidades. La historia de hipnosis es la historia del trance y del ser humano buscando comprenderse a sí mismo. Vamos ahora al desarrollo del capítulo. El trance como capacidad intrínseca del ser humano. El libro nos lleva hasta los primeros registros escritos sobre introspección y estados de conciencia alterados. Los Vedas de la India, textos que datan de más de 5.000 años antes de Cristo. Pero la autora nos advierte algo fundamental. Que los Vedas existan escritos no significa que el trance comenzará allí. La tradición oral de la cultura brahmádica los precede en miles de años más. Lo que los Vedas muestran es que desde el principio de la civilización, los seres humanos tenían claro que existían estados de conciencia que iban más allá del pensamiento ordinario y que esos estados podían usarse para sanar, para conocer el interior y para conectar con algo más grande que uno mismo. El libro presenta también el mapa de la historia de la hipnosis en 10 etapas. Desde la conciencia del fuego y el trance individual ancestral, pasando por el chamanismo tribal, las culturas ancestrales, la cultura grecorromana, las culturas orientales, la Edad Media, hasta llegar a la ciencia y neurociencia moderna. En cada etapa, el trance estuvo presente, aunque con nombres y formas distintas. Mira, vamos al ejemplo cotidiano. Piensa en la última vez que escuchaste una canción que te transportó completamente. Se te erizó la piel, cerraste los ojos, dejaste de percibir el espacio a tu alrededor. Eso no es magia nueva. Hace 10.000 años, los chamanes usaban exactamente el mismo principio: ritmo, repetición, sonido, para inducir estados de trance ceremonial. Tu cerebro no ha cambiado tanto en ese aspecto. Todos tenemos la capacidad intuitiva, el trance como una herramienta de supervivencia ancestral. Bien, uno de los aportes más valiosos de este capítulo es la perspectiva evolutiva. El trance no es un lujo espiritual de personas iluminadas. Es una capacidad que el ser humano desarrolló para sobrevivir y prosperar en la comunidad. Los chamanes y curanderas prehistóricas usaban el trance para diagnosticar enfermedades, lograr analgesia natural, alcanzar sabiduría de los ancestros y mantener la cohesión espiritual de las comunidades. Estas funciones no son distintas de lo que hoy llamamos hipnosis terapéutica
para el manejo del dolor, la regresión a memorias, el trabajo con el inconsciente colectivo. Hoy en día, sabemos que los atletas de alto rendimiento entran en estados de concentración profunda, llamados flow o zona, donde su rendimiento se multiplica sin esfuerzo aparente. Los neurocientíficos miden cambios cerebrales idénticos a los del trance hipnótico. La diferencia es solo el lenguaje. Los chamanes lo llaman comunión con los espíritus. Los deportistas lo llaman entrar en la zona. La neurobiología los llama igual. El trance hipnótico para diagnóstico e introspección. Aquí en el capítulo del libro Egipto, Grecia y Oriente. Vamos a entrar de fondo. Desde el Egipto antiguo, aproximadamente 5000 años antes de Cristo, hasta la Grecia clásica, existieron hospitales templo dedicados a los sueños, donde los enfermos dormían en estados de trance inducidos para recibir diagnóstico y guías de sanación desde su mundo interior. El libro egipcio de los muertos es, en parte, un manual de navegación del subconsciente y de los espacios entre la vida y la muerte. En India, el filósofo budista Nagarjuna, siglos 3-2 a.C., desarrolló la filosofía de la vacuidad, que plantea que las partículas de la materia nunca mueren, sino que se transforman en un flujo constante. Esta noción de que la realidad es un flujo vivo y en permanente cambio resuena directamente con lo que hoy sabemos sobre neuroplasticidad. Que la mente puede ser reinscrita, puede ser resignificada, puede reinterpretarse. Por otro lado, el bardo Todol, tibetano, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, explora desde el subconsciente los planos que se encuentran en los sueños y después de la muerte. Es uno de los primeros textos que sistematiza la experiencia multidimensional del alma, anticipando en los siglos lo que la hipnosis regresiva y el trabajo con vidas pasadas abordan hoy. Cuando un alumno hace una regresión y viaja a una vida que no es suya consciente, o experimenta el espacio entre una vida y otra, no está haciendo algo nuevo. Los monjes tibetanos entraban en esa misma navegación hace 2500 años. El mapa del alma es antiguo. La hipnosis simplemente nos da acceso a él de una manera sistemática y segura. Mira, la hipnosis y el poder. Aquí, la autora Camila Martínez analiza a Mesmer, Braid y Freud. El capítulo narra el momento clave en que el trance encontró la ciencia occidental y lo que pasó no fue una luna de miel, sino un largo conflicto. Franz Ant Mesmer, siglo XVIII, fue el primero en estudiar el fenómeno en Europa. Propuso el magnetismo animal, un campo electromagnético que, al ser modificado, podía sanar enfermedades. Su intuición no estaba tan lejos de la verdad. Hoy sabemos que el cuerpo tiene campos bioeléctricos medibles, pero su método fue desacreditado por la corte del rey Luis XVI porque no podía probarse con los estándares científicos del momento. James Braid, un neurocirujano escocés, le dio el nombre de hipnosis en 1842, del griego hipnos, dios del sueño, y comenzó a sistematizar la técnica como herramienta médica.
Sigmund Freud la conoció y la usó en sus inicios, pero la abandonó porque no encontraba la forma de encajarla dentro de su método psicoanalítico. Sin embargo, Freud nunca negó que ciertos trastornos solo son tratables a través del subconsciente. Lo importante aquí es el patrón que el capítulo va revelando. Históricamente, cada vez que el trance amenazaba el poder establecido, ya sea el religioso, el político, el médico, siempre fue prohibido, escondido o ridiculizado. No porque no funcionara, sino porque devolvía a las personas su poder interior sin necesitar de intermediarios externos. Es exactamente lo que pasa hoy con muchas personas de 20 a 25 años que descubren la meditación o la hipnosis. Sus familias les dicen, eso es cosa de locos, te van a lavar el cerebro, eso no tiene base científica. Llevan siglos diciéndolo. ¿Y el trance? Sigue aquí, más vivo que nunca. Ahora con estudios de fMRI y neurobiología que lo respaldan. Vamos a la historia que se encuentra con la ciencia. Carol, Brian Weiss, Erickson y la hipnosis terapéutica. El libro marca un punto de inflexión histórico. El siglo XX, cuando la hipnosis regresó al ámbito científico con una nueva generación de investigadores que no la trataron como técnica del entretenimiento, sino como una puerta a la mente profunda. Milton Hyland Erickson demostró desde la medicina que la hipnosis podía lograr analgesia, eliminar síntomas y transformar patrones de comportamiento que los fármacos no podían tocar. Su trabajo es en Stanford, en 1967. Él comenzó a validar científicamente lo que los chamanes habían practicado milenios antes. Carol y el Dr. Brian Weiss, mencionados implícitamente en el libro, un psiquiatra que encontró en la hipnosis y la regresión a vidas pasadas la clave para sanar patrones que la psiquiatría convencional no podía resolver. Abrieron una dimensión completamente nueva, la memoria no lineal del alma. Descubrieron que el subconsciente guarda no solo la historia de esta vida, sino registros, experiencias que trascienden en el tiempo biológico individual. En el siglo XXI, la neurociencia confirma algo que antes descartaba, como misticismo. El ser humano ya no puede ser comprendido solo como un sujeto aislado. Somos campos de formación interdependiente. La física cuántica abre las puertas a una nueva visión donde ciencia y espiritualidad no se contradicen, sino que se complementan. La hipnosis de sanación, marca registrada, vive exactamente en esta intersección. Lo que la hipnosis de sanación puede explorar. Los 4 campos. Aquí, el capítulo se vuelve operativo. La hipnosis de sanación no es una sola técnica, es una plataforma que permite acceder a 4 tipos distintos de espacio en memoria. Primer espacio. Flujo libre o cuerpos del ser. El estado de percepción energética donde el paciente puede detectar bloqueos en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual a través de sensaciones kinestésicas, visuales o auditivas. En la práctica se llama la recapitulación. Recorrer cada una de las relaciones y memorias asociadas con tu personalidad presente. 2. Memorias presentes y olvidadas. El subconsciente actúa como una biblioteca donde todos los recuerdos, incluso los que creemos olvidados,
siguen activos. Lo olvidado no desaparece, se convierte en patrón. La hipnosis permite acceder a esos pasillos y reordenar los libros, llevar los negativos a los estantes superiores, dejar los positivos al alcance de la mano. 3. Vidas pasadas y memoria celular. Nuestra información genética y emocional no comienza en el nacimiento. El ADN porta memorias de vidas anteriores, de contratos de almas, de aprendizajes pendientes. La hipnosis regresiva permite acceder a estas memorias, no para creer o no creer en reencarnación, sino para aprovechar la comprensión simbólica que emerge y cambia creencias limitantes en el presente. 4. Canalización. Espacios entre vidas y multidimensiones. Son los bardos tibetanos, los espacios entre vidas, de la tradición budista, los planos ancestrales. En la hipnosis profunda, algunos practicantes acceden a estos espacios donde existe una conciencia del alma que puede revelar propósito, misión y comprensión más allá de lo racional. Imagina que tu subconsciente es como un edificio de 40 pisos. La mayoría de las personas solo viven en los primeros 3. Sus hábitos cotidianos, sus reacciones automáticas, sus miedos reconocidos. La hipnosis instala un elevador. El campo A te lleva al piso 10, el B al 20, el C al 30, el D al 40 y más allá. No necesitas subir todos los pisos en una sola sesión, pero es importante saber que el edificio entero sí existe, que sí puedes acceder a él. Diálogo mental. Los 3 momentos de la mente. En este capítulo se introduce un concepto técnico fundamental para el terapeuta: los 3 movimientos del diálogo mental. Comprender cómo funciona la mente al procesar la información es esencial para saber qué tipo de trabajo hipnótico aplica en cada momento. Número 1. Almacenar. La mente guarda información de manera consciente e inconsciente de nuestras vidas presentes y de la memoria colectiva ancestral. Gran parte de nuestros condicionamientos y enfermedades viven aquí. 2. Comparar. A partir de lo almacenado, la mente compara conscientemente el presente con el pasado, generando juicios y análisis que pueden ser funcionales o distorsionados según la calidad de la memoria base. 3. Proyectar. Solo desde lo que hemos almacenado y comparado podemos construir perspectivas del futuro. Cuando el archivo está lleno de memorias de dolor o fracaso, el futuro que proyectamos tiende a repetir estos patrones. La hipnosis de sanación actúa principalmente en el primer movimiento, el almacén, para que los otros 2 se recalibren naturalmente. Si cambias lo que guardas, cambias lo que comparas. Y si cambias lo que comparas, cambias el futuro que eres capaz de imaginar. La buena noticia es que a través de la hipnosis de sanación tenemos la capacidad de reordenar y reinterpretar la memoria. Hay personas que dicen: yo soy muy mala para las relaciones. Eso no es verdad. Es una proyección basada en memorias de rechazo almacenadas. Cuando la hipnosis entra en el almacén y reinterpreta esas memorias, la comparación cambia, la proyección cambia, y de repente esa persona puede imaginar y luego vivir las relaciones que antes sentía simplemente imposibles.
Caso 2 del libro. Patricia Olivares. Aquí el libro maneja un caso muy interesante. Saber y reinterpretar. El caso clínico de este capítulo es Patricia, una joven terapeuta mexicana con profundos miedos e inseguridades que no podía rastrear conscientemente. No entendía de dónde venían ni por qué eran tan intensos. En su proceso de hipnosis regresiva, Patricia accedió a una vida anterior en la que fue rechazada por su clan, exiliada estando embarazada, y murió en medio de la nada, sola sin probabilidades de sobrevivir. Su subconsciente cargaba con esa experiencia como si fuera una verdad actual. El mundo no es seguro, no me quieren, estoy sola. Al saber y reinterpretar, título del caso 2, Patricia pudo comprender que estos miedos no eran suyos en esta vida, eran memorias celulares de otra experiencia, y al integrarlos con compasión, algo en su sistema nervioso se reconfiguró. Aprendió a reconocer sus recondicionamientos sin ser gobernada por ellos. El mensaje del caso es contundente. Los condicionamientos más profundos pueden venir de más allá de lo que recordamos conscientemente, y aún así pueden ser comprendidos, integrados y liberados. Vámonos a la práctica. ¿Qué les parece? La práctica integradora de esta clase. Práctica 2. La línea del trance en mi vida. Esta práctica tiene 2 partes y está diseñada para que reconozcas el trance no como algo que vas a aprender a hacer, sino como algo que ya vives. Tiempo aproximado, unos 30 minutos a 40. La primera parte. Tú y la historia del trance. Aquí nos vamos a llevar unos 15 minutos. Bueno, el libro nos muestra que el trance estuvo presente en todas las culturas y épocas. Ahora, te invitamos a rastrearlo en tu propia historia cultural y familiar. 1. ¿Hubo en tu familia o comunidad alguna práctica que hoy reconoces como inducción de trance? Piensa en rezos repetidos, cantos, ceremonias, rituales, meditaciones, incluso ver televisión por horas. Cuando llegaba un adulto, ¿había un ritual? ¿Cuando se iba? ¿Cuando te ibas a dormir? 2. ¿Algún adulto significativo en tu vida usaba el trance como herramienta, aunque no lo llamaran así? ¿Un abuelo que meditaba? ¿Una madre que rezaba el rosario en voz alta? ¿Alguien que se perdía en la música? 3. ¿Hay alguna práctica ancestral en tu cultura de origen que sepas que incluía estados de conciencia alterada? No necesitas ser experto, solo anota lo que recuerdas o sabes. ¿Cómo te hace sentir saber que lo que estás aprendiendo tiene miles de años de historia y han sobrevivido a imperios, guerras y prohibiciones? Vamos a la segunda parte. Los 3 movimientos de mi diálogo mental. Aquí nos vamos a llevar aproximadamente 20 minutos. Elige un patrón en tu vida que te cause dificultad recurrente. Puede ser algo pequeño. Siempre llegas tarde, siempre procrastinas, siempre te quedas callado cuando deberías hablar, siempre dices que sí cuando quieres decir no. Almacenar. ¿Qué memoria específica crees que está detrás de este patrón? No necesitas saber la raíz exacta, solo anota lo primero que te llega.
¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber actuado así? Ahora vamos a comparar. Vamos a la comparación. ¿Con qué está comparando tu mente cuando activas este patrón? Por ejemplo, cada vez que alguien me pide algo, mi mente compara con las veces que decir no trajo conflicto y decidiste que mejor cedo. Proyectar. ¿Qué futuro proyectas inconscientemente al almacenar ese patrón? ¿Qué crees que pasaría si lo cambias? Bueno, ahora escribe una sola frase, una, que describa cómo querrías reinterpretar esa memoria base. No estás resolviendo nada todavía, solo estás nombrando la posibilidad de una historia diferente. Y eso es bastante en este capítulo. Bueno, ojo, esta práctica enseña a observar tu propio diálogo mental antes de intervenir en el de tus pacientes. Un buen terapeuta conoce su propio almacén, no para vaciarlo por completo, sino para saber qué estantes están activos cuando acompaña a otros. Quiero hacer unas preguntas de reflexión. Estas preguntas están diseñadas para que te las lleves contigo, no para responderlas en 5 minutos. Déjalas trabajar en ti durante días si es necesario, pero no las olvides. Pregunta 1 de este capítulo. ¿Listos? El capítulo nos muestra que el trance fue prohibido históricamente por los poderes establecidos, religioso, médico, político, porque devolvían a la persona su poder interior sin necesitar intermediarios. ¿Hay algo en tu vida, creencias familiares, condicionamientos sociales, narrativas culturales, que te hayan enseñado a descodificar de tu propio mundo interior? ¿De dónde vino esa desconfianza? ¿Hay alguien que le convenía que no confiaras en ti mismo? Fuerte, ¿verdad? 2. Pregunta 2. El libro introduce la memoria celular y las vidas pasadas, no como un dogma religioso, sino como un mapa para comprender patrones que no tienen explicación en esta vida. El caso de Patricia, miedos profundos sin causa aparente, resuena con experiencias que muchas personas tienen. ¿Hay algún miedo, bloqueo o patrón en tu vida que no puedas explicar desde lo que recuerdas de esta existencia? ¿Cómo te relacionas con la posibilidad de que esa huella venga de otro tiempo? Interesante. Última pregunta. El capítulo cierra con el concepto de que las progresiones, no solo las regresiones, son posibles. Podemos explorar tendencias del futuro desde el subconsciente, pero el libro advierte, el futuro no está fijo, está siendo co-creado constantemente por nuestras memorias, creencias y sankalpa. Si el futuro es un campo de posibilidades que tú co-creas, ¿qué patrón tuyo actual está construyendo un futuro que no quieres? ¿Y qué necesitarías cambiar en tu almacén mental para comenzar a proyectar uno diferente? Bueno, muy interesante, ¿verdad? Respondamos esas preguntas. Vamos al mensaje que a mí me dejó este capítulo. No eres el primero que se sienta en silencio a escuchar su interior. Antes que tú, lo hicieron chamanes, monjes, curanderas, filósofos, personas que no tenían fMRI ni libros de neurociencia, pero que sabían que dentro de cada ser humano
hay un archivo vivo y que ese archivo puede ser leído, reinterpretado y sanado. Cuando aprendes hipnosis de sanación, no estás instalando un programa nuevo. Estás recordando una capacidad que ya vivía en ti, una que tus ancestros también usaron y que ahora, en tus manos y con tu intención y en conciencia, puede ayudar a otros a recordarse a sí mismos. Para cada alumno que siente que este camino ya lo conocía. Material de apoyo académico, Hipnosis de Sanación, Camila Gilín. Basado en Hipnosis Hoy, de Camila Martínez. Elaborado con enfoque pedagógico para alumnos en formación. Uso exclusivo académico.